Buen día, mi nombre es Sandra Virginia Méndez Alonso. Soy estudiante del curso Estrategia de Comunicación Lingüística con la licenciada Miriam Dávila, sección 1. El día de hoy les voy a presentar la lectura del cuento El hombre que parecía un caballo, escrito por Rafael Arévalo Martínez, un reconocido autor guatemalteco. En el momento en que nos presentaron, estaba en un extremo de la habitación, con la cabeza ladeada, como acostumbraban a estar los caballos, y con aire de no fijarse en lo que pasaba a su alrededor. Tenía los miembros duros, largos y enjutos, extrañamente recogidos, tal como el de uno de los protagonistas en una ilustración inglesa del libro de Gulliver. Pero mi impresión de que aquel hombre se asemejaba por misterioso modo a un caballo no fue obtenida entonces, sino de una manera subconsciente, que acaso nunca surgiese a la vida plena del conocimiento, si mi anormal contacto con el héroe de esta historia no se hubiese prolongado. En esa misma prístina escena de nuestra presentación, empezó el señor de Aretal a desprenderse para obsequiarnos de los traslucidos collares, de ópalos, de amatistas, de esmeraldas y de carbunclos, que constituían su íntimo tesoro. En un principio de deslumbramiento, yo me tendí todo, yo me extendí todo, como una gran sábana blanca, para hacer mayor mi superficie de contacto con el generoso donante. Las antenas de mi alma se dilataban, lo palpaban y volvían trémulas y conmovidas y regocijadas a darme la buena nueva. Este es el hombre que esperabas, este es el hombre por el que te asomabas a todas las almas, desconocidas porque ya tu intuición te había afirmado que un día serías enriquecido por un ser único. La avidez con que tomaste, percibiste y arrojaste tantas almas que se hicieron desear y defraudaron a tu esperanza, hoy será ampliamente satisfecha. Inclínate y bebe de esta agua. Y cuando se levantó para marcharse, lo seguí, arrojado y preso como el cordero, que la zagala ató con lazos de rosas. Ya en el cuarto de habitación de mi nuevo amigo, apenas traspuestos los umbrales que daban paso a un medio propicio y habitual, se encendió todo él, se volvió deslumbrador y escénico como el caballo de un emperador. En una parada militar, las solapas de su levita tenían vaga semejanza, como la túnica interior de un corcel de la Edad Media. Para un torneo, le caían bajo las nalgas enjutas, acariciando los remos finos y elegantes, y empezó su actuación teatral. Después de un ritual de preparación cuidadosamente observado, caballero iniciado de un antiquísimo culto, cuando ya nuestras almas se habían vuelto cóncavas, sacó el cartapacio de sus versos con la misma mesura, unciosa que se acerca el sacerdote a Lara. Estaba tan grave que imponía respeto. Una res hubiera sido acuchillada en el instante de nacer. Sacó su primer collar de topacios, o mejor dicho, su primera serie de collares de topacios, traslucidos y brillantes. Sus manos se alzaron con tanta cadencia que el ritmo se extendió a 3 mundos. Por el poder del ritmo, nuestra estancia se conmovió, toda en el segundo piso, como un globo prisionero,
hasta desasirse de sus lazos terrenos y llevarnos en el silencioso viaje aéreo. Pero a mí no me conmovieron sus versos, porque eran versos inorgánicos. Eran el alma traslucida y radiante de los minerales, eran el alma simétrica y dura de los minerales. Este cuento me pareció muy interesante, porque muestra cómo las apariencias pueden engañar. El personaje principal, llamado Guillermo de Horta, tiene una personalidad misteriosa y parece transformarse en algo parecido a un caballo, lo que simboliza su fuerza, su egoísmo y su instinto animal. Me gustó porque a través de esta historia, el autor nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre cómo algunas personas pueden dejarse dominar por sus pasiones o deseos sin pensar en los demás. Me llamó la atención el estilo del autor, lleno de misterio y crítica hacia la sociedad. A continuación mencionaré 3 palabras que encontré en el cuento que me parecieron muy interesantes. Instinto, según el diccionario de la lengua española, es una tendencia natural e impulsiva que mueve a los seres vivos a realizar ciertos actos. Aherrojado significa encadenado o aprisionado con grillos o cadenas. En el cuento el narrador dice que siguió al hombre aherrojado y preso, lo cual simboliza cómo quedó atrapado emocionalmente por la fascinación que ese personaje ejercía sobre él. Cartapacio significa conjunto de papeles o cuaderno donde se guardan escritos o documentos. En el cuento el personaje saca un cartapacio de sus versos, es decir, un cuaderno donde tenía guardados sus poemas, lo que muestra su preparación y su aire solemne. Uncioso significa muestra de devoción exagerada o fingida. El cuento dice que el personaje actuaba con mesura, lo que indica que su actitud era demasiado ceremoniosa, como si realizara un acto religioso, resaltando su teatralidad y vanidad. Gracias.